Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad. Muchísimas gracias a ti, querido joven, jovencita, que eres parte de tu programa Lecturas de Esperanza. A ti, adulto y adulta mayor, muchísimas gracias por darme el privilegio de leer a tu vida. Gracias a cada uno de ustedes, caballeros y damas, que dicen presente en estas lecturas. Muchísimas gracias allá a cada una de las personas que de alguna manera me han conocido en mi crecimiento, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo. Tengo varios compañeros también que los he conocido acá, en Estados Unidos, en la calle, en el bus, en mi comunidad cristiana. Gracias por hacerme parte de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Leeremos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 16, el versículo 9. Reza las Sagradas Escrituras. Durante la primera noche allí, Pablo tuvo una visión en la cual vio un hombre de Grecia. En otras versiones dice de Macedonia, de pie al otro lado de la costa, tratando de llamar su atención. El hombre lo llamaba diciendo: ven, ayúdanos. En ese punto, yo, Lucas, me había unido al grupo también. Voy a leer, si me lo permites, desde el versículo 6 hasta el versículo 10 de este capítulo 16 de Hechos, en esta versión, Palabra Viviente. Después que atravesaron la región de Frigia, decidieron ir hacia el norte, al área de Galacia, donde no habían estado antes, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Así que continuaron adelante hacia occidente, viajando por las provincias costeras de Misia. En camino, pensaron dar una vuelta a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Luego fueron directo al oeste hasta llegar a Troas, ciudad localizada en la costa del Asia Menor, junto al otro lado de Grecia, en el continente europeo. Durante la primera noche allí, Pablo tuvo una visión en la cual vio a un hombre de Grecia de pie al otro lado de la costa, tratando de llamar su atención. El hombre lo llamaba diciendo: ven, ayúdanos. A la mañana siguiente, Pablo nos contó su visión y nos alistamos para cruzar hacia Europa. No había duda en nuestra mente de que el Espíritu Santo quería que compartiéramos las buenas nuevas de la salvación con los griegos. Bendita sea la palabra del Señor. Se cuenta que un día, allá en Mesopotamia, un adulto mayor compró un librito, una literatura por ahí. Se la llevó a su casa y la empezó a leer y a leer. Y él oraba que Dios le enviara a un maestro que le explicara eso de ahí, de ese librito, de que Dios había enviado a su hijo porque había amado tanto al mundo, que había dado a su único hijo que tenía para salvarlos. Él oraba para que alguien fuera y le explicara. Ese viaje que hizo no pareció largo y oré: envíame un maestro para que pueda comprender estas cosas. He esperado 10 años y ahora el maestro había llegado. Un día alguien tocó a la puerta. Un misionero. Y cuando este adulto mayor le ve, le dice: hace 10 años he estado orando por usted para que me enseñe. Hay muchas personas, adultos, jóvenes, inclusive niñitos, adultos mayores, que anhelan que alguien les enseñe un estilo de vida diferente, mejor. Al igual
que el varón macedonio aquí en la visión de Pablo. Necesitan ayuda espiritual. Pablo tuvo una visión. Bueno, ¿qué es esto de visión? El diccionario define que se le llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan al ojo. Pero también te preguntarás, bueno, cuando yo entro a mi empresa, lo primero que yo veo a la entrada es la visión de esa empresa, sus fines, sus objetivos, sus metas, su filosofía de trabajo. ¿A qué visión nos estamos refiriendo? Y también visión como aquellas. Cuando el profeta Joel dice, ¿verdad?, que en los postreros días, vuestros jóvenes, ancianos, los mancebos, dice, soñarán sueños, tendrán visiones. También existe esta modalidad. Y una de estas fue la que tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Pero ya te vas a ir dando cuenta también. Tú como persona también tienes una visión de vida. Es una declaración clara del futuro ideal que describe cómo deseas que sea tu vida, cómo deseo que sea mi vida, en un horizonte de tiempo determinado. Esta imagen mental que te inspira y te motiva a tomar acción para alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. En otras palabras, la visión te impulsa a la acción. Es ver con los ojos de la fe los resultados futuros que se pretenden alcanzar, el destino al que se quiere llegar. Es ver por encima y más allá de como muchos suelen ver. ¿Has escuchado tú que nosotros los seres humanos simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos? ¿Es esa tu visión? Esa es una visión que, con mucho respeto voy a decir, demasiado corta. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos problemas. Bueno, yo también tengo un poquito de problemas de cataratas y lo trato de manera natural. Una vez fui a pasar consulta con un médico, ¿verdad? Gracias a Dios por los médicos que tenemos también. Y me recetó por ahí unas gotitas, pero cuando yo me las echaba, sentía un fuego terrible, ¿verdad? Y hace años mi papá me dio un consejo de una medicina natural y cuando puedo la uso, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, ahí vamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así de que, pero a veces nosotros también tenemos una visión demasiado corta, ¿verdad? Tanto como persona, como individuo que somos, como también una visión demasiado corta, como comunidad cristiana que somos. Así que, has escuchado tú, ¿verdad? Hay como 10 enfermedades y más, pero entre las más importantes de la vista. A veces nosotros no vemos claramente. A veces vemos un poco de cerca, pero no vemos de lejos. O a veces vemos de lejos, pero no vemos de cerca. O a veces vemos borrosa o una imagen distorsionada. Allí, ¿verdad?, los entendidos en la materia dicen que está esto de la miopía, del astigmatismo, la aniseiconía, los glaucomas. ¿Qué es esto de la miopía? Es cuando tú ves una visión borrosa de los objetos que están distantes de ti, lejos, pero ves claramente los que están cerca. Y la hipermetropía, ves claramente los objetos lejanos y ves borrosos los objetos que están cerca de ti. El astigmatismo es una visión borrosa y distorsionada de la vista. El aniseiconía es la diferencia que tú ves en el tamaño de la imagen. Bueno, nosotros, queridos, a veces estamos ahí bien cerquita de una gran necesidad y nos hacemos, como decimos, ¿verdad?, así, los de que no vemos con un ojo. Y a veces, ¿verdad?, estamos listos para ver las cosas que están lejos y actuamos. Está bien, pero también ahí tenemos situaciones cerquita que podemos atender con la ayuda de Dios. Mira allí, ¿verdad? Ve en la visión el apóstol Pablo a un hombre que le dice, ayúdanos, necesitamos ayuda aquí.
Y entonces Pablo cuenta la visión que tiene. Se la cuenta a los que están allí con él, ¿verdad? Ya listos participando, incluyendo ahí a Lucas, para presentar las buenas nuevas de salvación. Hay personas ahí cerquita de ti, querido joven, en la escuela, ¿verdad? En la high school, o en el grado al que tú vas, en el trabajo, que están con una gran necesidad espiritual. Hay necesidades de diferente tipo. Pero creo que la mayor necesidad del ser humano en realidad es tener esperanza, una esperanza segura, tener a Cristo en su corazón. De ahí todo cambia. Inclusive, no es que todo va a ser color de rosas, pero aún el camino escabroso y espinoso que pases, allí va a estar Jesús contigo. Bendito sea el Señor. Él ha prometido estar. No dejarte por allí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que tú puedes ser llamado, joven. Yo recuerdo mis años de juventud, ¿verdad? En donde yo fui impresionada grandemente. Veía a mi padre, tremendo lector de las Sagradas Escrituras y de todo libro que le llegaba a sus manos. Pero allí tenía unos libros que había comprado a alguien una vez. Y yo leía y seguí leyendo cuando seguí creciendo y tuve el privilegio de estudiar en un colegio cristiano internado. Bendito sea el Señor. Y mis padres y mi familia que hicieron el esfuerzo por ayudarme. Existe una obra maravillosa de colportaje, así se llama también, ¿verdad? Es una obra misionera que consiste en distribuir el evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de libros, revistas, casa por casa, persona por persona. A veces lo hacemos en otras modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, en mi comunidad cristiana hay una hermanita, Eloísa se llama ella, ¿verdad? Que organiza a varios hermanos y cada cierto tiempo nos da a nosotros revistas y nosotros vamos a colocarlas a un lugar donde sabemos, a una librería pequeña que queda, son librerías que quedan en las calles, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No importa que se vea pequeño lo que estás haciendo, no importa. A los ojos de Dios no hay nada pequeño ni grande. Hay personas dedicadas, decididas, estar claramente decididos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hechos 13:47 dice, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y esto, ¿verdad? De repartir literatura, de llevar el mensaje, de hacer evangelismo práctico, nos va ayudando a ser pacientes, a que la bondad fluya, espíritu servicial. Este mensaje de la verdad escribió la sierva de Dios. Irá donde el predicador no puede ir. Y así es, querido. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Hace años tuve la oportunidad también de participar en esta obra de colportaje. Emocionante. Es atrevido. Te enciende porque vas con el Espíritu del Señor, con fe. No vas con tus habilidades, con tu inteligencia. Es una obra de fe. Alabado sea Jehová por esta inspiración divina de este tipo de ministerio. Ahora yo pregunto a ti, querido joven que me estás escuchando, adulto mayor, ¿qué decidiremos cuando a nosotros se nos esté preguntando? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Vas a responder tú, heme aquí, envíame a mí, como dice el profeta Isaías. Ojalá que cuando el Espíritu Santo te invite a ti a ser enviado, te llame, contestemos en forma clara y distinta, heme aquí, envíame a mí. A veces, como dije, tenemos algunos problemitas de visión, pero quizás no problemas a nivel fisiológico, sino aquí, a nivel cerebral, que no podemos captar la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? Bueno, esto tiene solución, al igual que varias de las enfermedades de la vista tienen solución. Algunas que ya no tienen solución, ¿verdad? Pero dicen que
más del 50% o el 60% de ceguedad en adultos ya de 60 años se debe más que todo a esta enfermedad de glucomas, ¿verdad? Así que para la enfermedad de nosotros espiritual, que no nos permite tener visión, ni darnos cuenta de la necesidad espiritual que hay allí cerquita de donde nosotros nos movemos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la parte final del versículo dice: mi consejo es que de mí compres las gotas medicinales del Espíritu Santo para que te ayuden a ver y discernir las cosas de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué decidiremos nosotros? Si de seguro tú en algún momento ya te pusiste metas, propósitos en tu vida, sé que lo has hecho partiendo no de tu propio deseo ni opinión, sino de lo que Dios requiere de nosotros. Seguro que tú también has recibido pedidos de ayuda de compañeros de trabajo, ¿verdad? De la escuela, del círculo donde nos movemos, que desean cambiar de vida y han visto en ti que eres diferente. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nos interesamos en su miseria espiritual? Gloria a Dios. ¿Los ayudamos a desarrollar una relación salvadora con nuestro Señor Jesucristo? Las Sagradas Escrituras afirman: ¡qué hermoso es la llegada de los que traen buenas noticias! ¡Qué hermosos son los pies de aquella que trae las buenas nuevas de salvación! Alabado sea Jehová. Las Sagradas Escrituras nos están siempre a nosotros diciendo, señalando. ¿Recuerdas tú cuando Jesús dijo: ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles a las personas que guarden todas estas cosas que están aquí escritas, discipulando y enseñándoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser discípulos, pero antes de ser discípulos hay que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Venir a pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión y seguir a nuestro Maestro, ¿verdad? Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas y las practica en su vida, ¿verdad? De su Maestro. Pues somos imperfectos. Y nuestro ideal mayor es ser semejante a Cristo, ¿verdad? Esto son palabras mayores, pero el cielo está todo dispuesto, ¿verdad? Para ayudarnos. Y yo soy la primera imperfecta, malvada, que necesito de la grande ayuda de mi Señor. Pero si Dios nos ve, de verdad, que exponemos nuestra grande necesidad, el Espíritu Santo está presto para capacitarnos, para refinarnos, para quebrarnos si es posible, para estrujarnos y volvernos a hacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo es maestro en ello, ¿verdad? Es un gran artista, el alfarero divino. Tú, al igual que yo, hemos escuchado la palabra de Dios. Pues la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 10, 16 al 17. Podemos proclamar el mensaje de salvación a otros. Decidámonos. El Todopoderoso guiará a los jóvenes, a los niños, a las damas, los caballeros, adultos mayores que quieran hacer la obra de Dios. A las personas que más están necesitando de un Salvador. No habría duda. No debe de haber duda en nuestra mente de que el Espíritu Santo que quiere que compartamos las buenas nuevas de salvación con los demás. Allí dice, ¿verdad? En la lectura que tuvimos, que ya no hubo duda en ellos.
¿Cuál era el lugar que Dios había preparado para ellos? ¿Cuáles eran las personas que estaban en conexión? Uno necesitando y pidiendo ayuda, envíame a alguien, envíanos a alguien para que nos enseñe, para que nos diga cómo tenemos que actuar, qué es lo que Dios dice. Entonces, tú que estás abierto a la voz y a la inspiración del Espíritu Santo, ahí te llega y dice, fulano, sutano, mengano, Rosa, Ana, Elías, ve a tal lugar. Dios te conduce y te dirige a lugares que tú nunca imaginaste. Así trabaja el Espíritu Santo. Dios nos está llamando a través del Espíritu Santo hacia alguien que ha estado tratando de llamar la atención por ayuda. ¿Vamos a seguir ignorando su llamado? ¿O vamos a decir, heme aquí, envíame a mí? Dios nos bendiga poderosamente. Trabajemos para Cristo, gastémonos para Él. Él ya dio todo por nosotros. Devolvamos ese amor inmensurable que Él mostró en la cruz del Calvario. Trabajando para Él. Viviendo para Él. Siguiéndole a Él por donde quiera que Él va. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.